¿Conoces la historia real de la tribu avestruz? En el año 1770, un holandés se fijó en una malformación que presentaban algunos que se llevaban desde África hasta la Guayana francesa, y es que algunos de los hombres y mujeres que fueron apresados para tal fin tenían pies de avestruz. Esta historia se convirtió en una leyenda, hasta que comenzaron a hablar algunas personas que también fueron testigos de dicha característica. Posteriormente se descubrió en el norte de Zimbabue al pueblo Badoma. Cuentan sus propias leyendas que sus ancestros eran hombres pájaros y ellos los guardianes de ese legado. Hoy se sabe que esta característica, conocida como ectrodactilia, se debe a la mutación del cromosoma número 7, causada por la endogamia, ya que sus miembros no están autorizados a los matrimonios fuera de esta tribu. Además, destacan por su habilidad para la caza, y son de las pocas tribus que no dependen de la agricultura de la región. ¿Has oído hablar de esta sociedad secreta española? Cuentan que el ángel exterminador operó durante el siglo XIX. Su objetivo era restaurar la Inquisición por medio del terror. Sus miembros eran en su mayoría religiosos, liderados por obispos, como el que se dice que fue su fundador, el obispo de Osma. Además, esta sociedad utilizaba a los bandoleros como brazo armado, como el Barbudo, uno de los bandoleros más temidos de ese momento, que aunque se dedicaba al crimen, no podía irse a dormir sin haberse rezado una docena de avemarías. No hay acuerdo sobre su año de fundación, aunque tiene más sentido que fuese tras la disolución de la Inquisición en 1834 en las Cortes de Cádiz. El caso de Cayetano Ripoll, un profesor que fue capturado y ejecutado por sospecharse que era masón, siempre se ha creído un crimen del ángel exterminador. Sin embargo, varios historiadores han negado que haya pruebas suficientes para certificar su existencia, por lo que sigue siendo un misterio. ¿Conoces el trágico final de Enrique II de Francia? Para celebrar el final del conflicto por tierras italianas entre el Reino de Francia, Inglaterra y la corona española, y ya de paso el matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois, se organizó un torneo en junio de 1559. En él participó Enrique II, rey de Francia y padre de Isabel de Valois, y se enfrentó a Gabriel I de Montgomery. Tuvo lugar la primera justa, de la cual salió vencedor el conde escocés. Enrique II exigió una revancha y Gabriel aceptó. En la segunda ocasión, la lanza de Gabriel impactó contra el yelmo de Enrique II partiéndose, con tan mala suerte que parte de ella se clavó en uno de sus ojos. Llevaron al rey hasta el palacio en estado muy grave. Paré, un importante médico francés, diagnosticó que el rey tenía astillas en el cerebro y no sabían cómo proceder a su extracción. La reina tuvo una idea: ejecutar a 4 condenados a muerte y poder así reproducir las heridas del monarca en ellos para practicar la operación. Paré terminó desestimando la idea de la trepanación, ya que eso solo aceleraría el proceso. Finalmente, Enrique II falleció en julio de 1559 a la edad de 42 años, por un absceso cerebral. ¿Conoces este tétrico y demencial juicio? En el año 897, Lamberto de Spoleto, emperador carolingio, exigía al papa Esteban VI organizar un juicio para condenar a un papa anterior, Formoso I. El motivo fue que, pese a haber jurado lealtad a Guido de Spoleto, padre de Lamberto, conspiró contra él en favor de Arnulfo de Carintia, que terminó conquistando Roma. Los Spoleto, que tenían muchos seguidores, apresaron a Formoso en el castillo Sant'Angelo, aunque no tardó mucho en escapar. Esteban VI aceptó enjuiciar a Formoso I en un sínodo, pero había un pequeño detalle. Por entonces, Formoso I estaba, digamos, sin vida en el cuerpo. Se le desenterró y fue llevado a juicio igualmente, ahí, de cuerpo presente. Incluso se le concedió un abogado defensor. Fue sentenciado culpable y hubo castigo, a pesar del estado del ex pontífice. Le quitaron todos los nombramientos, las ropas papales y los 3 dedos con los que bendecía. Le arrastraron, incineraron y le lanzaron al río Tíber. Esteban VI tampoco terminó muy bien. Si este vídeo gusta, contaré su historia en otra ocasión. ¿Sabes cuándo se descubrió el teatro de Mérida? Seguramente alguna vez lo has visto y a lo mejor hasta has tenido la suerte de visitarlo. Lo que quizá desconoces es que su descubrimiento es muy cercano a nuestros días. Aunque el teatro data del año 16 o 15 a.C., fue descubierto en su totalidad en el siglo XX, más concretamente en el año 1910. Lo descubrió José Ramón Mélida, un arqueólogo madrileño. El teatro desde hacía siglos había quedado abandonado a su suerte, cubierto de tierra que con el tiempo se convirtió en un huerto, del cual sobresalían los asientos de las gradas superiores, lo que le valió el nombre de 7 sillas. Por suerte, el edificio estaba bien conservado bajo tierra. Desde 1933 acoge el prestigioso Festival Internacional de Teatro Clásico, además de ser escenario de conciertos. ¿Sabes cuál es la raza de perros más antigua que se conoce? Se calcula que los perros y los humanos llevan más de 2000 años conviviendo juntos, y aunque es complicado colocar con precisión en la historia cuándo surgieron las razas de perros conocidas, sí que se ha podido llegar a ciertas conclusiones. Las razas más antiguas suelen tener ciertos pelajes y colores específicos, así como son más independientes y también sus instintos están más intactos. Según un estudio científico en el que se han comparado los genes de más de 160 razas, se ha determinado que la más antigua es el Basenji. Su antigüedad se calcula entre los 5000 y 3000 años. Se sabe que su origen está en el continente africano, donde era utilizado para la caza, y donde de hecho hay existencia de su imagen en la cultura egipcia. Es una raza que tiene una característica peculiar, y es que no ladran, sino que en su lugar emiten estos sonidos.
¿Conoces este crimen relacionado con una película de Coppola? Bob Evans fue el productor del Padrino y básicamente resucitó a la productora Paramount salvándola de la quiebra con sus proyectos. Para la película Cotton Club contaba con Coppola de nuevo en la dirección, con Mario Puzo como guionista y él mismo como productor, es decir, los mismos artífices del Padrino. Pero para esta película Evans necesitaba inversores. Laney Jacobs, una proveedora al por mayor de una sustancia blanca muy usada en esos años, le presentó a Roy Raiden, un promotor de conciertos y de espectáculos de vodevil interesado en la industria del cine. Ambos se cayeron bien y terminaron formando una pequeña productora, de la cual Laney quería sacar su tajada. Raiden se negó, con tan mala suerte que esta negativa coincidió con la sustracción de $270.000 y 10 kilos de sustancia que le pertenecían a Laney Jacobs, que pensó inmediatamente en el promotor. Fingió normalidad y le invitó a una cena para limar asperezas, y Roy accedió. Se montó en la limusina de Jacobs y en mitad del camino se subieron dos personas más, que terminaron con Roy Raiden. El escándalo del caso puso en peligro la realización de la película Cotton Club, que tampoco tuvo muy buena taquilla, lo que hizo que el prestigio de Evans cayese en picado. ¿Conoces la historia de esta mujer? Mary Ann Bevan era una mujer nacida en Inglaterra en los años 70 del siglo XIX. Estaba casada y tenía 4 hijos, y gozaba de una vida común y corriente, hasta que un día sus manos, pies y su cara comenzaron a crecer de manera desmedida. Mary Ann tenía acromegalia, pero tardaron años en diagnosticarla. Coincidió con la aparición de esta enfermedad el fallecimiento de su marido. Sin sustento para sus 4 hijos, terminó siendo contratada en un circo como atracción de feria. Como parte de la gira, terminó en Nueva York, en Coney Island, donde consiguió hacer fortuna gracias a su desgracia y darle una mejor vida a sus 4 hijos. Falleció en 1933 y sus hijos pudieron cumplirle la última voluntad de descansar en un cementerio de Londres. ¿Conoces al primer asesino en serie español? Manuel Blanco Romasanta nació en Orense en 1809. Hasta los 8 años de edad sus padres creyeron que era una niña y de hecho le llamaron Manuela. Tenía una estatura muy baja, no llegaba al 1,5 metros de altura. Se hizo comerciante y contrajo matrimonio en 1831, enviudando un año después, lo que hizo que se convirtiese en vendedor ambulante y viajase sin tener una residencia fija. En 1844 un alguacil de León le reclamó una deuda y Romasanta acabó con él. Logró esconderse durante meses en una aldea junto a su ganado. Después volvió a los caminos y se considera que fue culpable de hasta 13 crímenes, todos ellos mujeres y niños. En 1852 un hombre le reconoció en un pueblo de Toledo y finalmente fue capturado. Se confesó culpable de 9 de los 13 casos, excusándose eso sí en una supuesta maldición lanzada por una bruja por la cual se convertía en hombre lobo. Fue condenado a garrote vil. La reina Isabel II, a quien le maravillaba todo lo esotérico, ordenó liberar a Romasanta de la ejecución, a quien se le diagnosticó licantropía clínica. Finalmente falleció en la cárcel en 1863 víctima de una grave enfermedad. ¿Conoces esta famosa estatua? La historia detrás de ella es poco conocida. Victor Noir, seudónimo de Ivan Salmon, era un periodista del diario La Marseillaise. El editor de dicho diario escribió un artículo muy crítico contra Napoleón Bonaparte y contra la monarquía. Uno de sus nietos, Pierre Napoleón Bonaparte, lo leyó y entró en cólera. Envió una carta al periódico donde lo citaba en una calle de París, y al día siguiente el mismo editor le retó a duelo como respuesta. Envió en su lugar a Victor Noir a establecer las condiciones del lance, y cuando le vio Bonaparte se negó a batirse en duelo con el editor, pues le parecía denigrante hacerlo contra un plebeyo, y pidió hacerlo en su lugar contra el director del periódico, que era un marqués. Se dice que Bonaparte insultó a Víctor, y este le respondió con una bofetada. Entonces el nieto del emperador sacó un revólver y disparó contra él. Más de 100.000 personas acudieron al funeral como protesta. La estatua tan conocida fue tallada en la misma posición en la que se le encontró, y el mito cuenta que si una mujer coloca una flor en su sombrero, besa sus labios y acaricia su entrepierna, se casará en un año o aumentará su fertilidad. ¿Sabes cuándo se hizo la primera inversión con traje de buceo? Si el lugar en el que se realizó sorprende, ya que fue en Valladolid, el año no se queda atrás. En 1602, Jerónimo de Allanz, un militar navarro que se mudó con la corte a la nueva capital, inventó un traje con el que era capaz de sumergirse en el agua y aguantar sin problema durante horas. Hecho de piel de vaca, constaba de 2 tubos y un sistema de válvulas y fuelles. Para su exhibición, que tuvo lugar el 2 de agosto de 1602, invitó al mismísimo rey, por entonces Felipe III, que acudió con curiosidad. Allanz dijo poder estar sumergido durante horas y después salir a la superficie sin ningún problema. La exhibición duró menos, eso sí, ya que el monarca se aburrió antes de que se cumpliese el tiempo. ¿Sabes de dónde procede el gato doméstico? El origen del gato doméstico hasta hace relativamente poco era incierto. Un estudio de 2007 hecho sobre gatos monteses de varias regiones y comparado con gatos domésticos mostró que todos tienen ADN relacionado con el gato salvaje africano. Sin embargo, calcular el tiempo que han convivido juntos gatos y humanos ha costado más. Hasta 1983, año en el que se descubrió la mandíbula de un gato en una excavación arqueológica en Chipre, no había sustento histórico para hacer este cálculo, que se dató entonces de 8.000 años de antigüedad. Con estudios posteriores se demostró que finalmente esta relación debe tener
tener como mínimo 10.000 años, sugiriendo que podrían ser incluso 12.000. Eso sí, en algunos lugares antes que otros. Se sabe, por ejemplo, que en Polonia, antes de ser utilizados los gatos para cazar a los roedores y tenerles alejados de las cosechas, se utilizaban como madrejas semidomesticadas y hasta serpientes. Por lo tanto, el origen de la domesticación del gato debe ser cercano a Oriente Medio, aunque se sabe que si bien existía relación, no dependían completamente del humano, lo cual explicaría también que sigan manteniendo parte importante de su instinto. ¿Sabes cuál es el árbol más viejo del mundo? Le llaman el gran abuelo, y no en vano, ya que según los cálculos que se han podido hacer, aunque se trate de una aproximación, cuenta con algo más de 5.400 años. La cifra suena rotunda, pero poniéndola junto a un contexto histórico impresiona mucho más, y es que este árbol tiene la misma edad que el yacimiento neolítico de Stonehenge. Se encuentra en Chile, en el Parque Natural Alerce Costero, en la región de los ríos. El árbol en cuestión es un alerce patagónico, típico de Chile y Argentina, aunque los pueblos originarios lo llamaban laguán. Como todo lo que hay sobre la Tierra, se encuentra en un momento especialmente crítico debido al cambio climático, y algunos expertos achacan como motivo de su mal estado también al propio turismo que se hace para visitar este árbol milenario. El que se calcula que sería el segundo árbol más antiguo se encuentra en California. Es un pino de conos erizados que tiene aproximadamente 4.900 años. ¿Sabes cuándo se acuñó la palabra dinosaurio? Pese a los miles de años que nos separan de los dinosaurios, su existencia no es conocida como lo hacemos hoy en día desde hace tanto tiempo. En la Universidad de Oxford, desde alrededor del siglo XVII, se guardan fósiles de dinosaurio de los cuales no sabían mucho y aún estaban en una fase muy primaria de estudio. Un naturalista inglés llamado Gideon Mantell nombró a un trozo de fémur encontrado por Buckland, un profesor de geología de Oxford, como Megalosaurus, que significa lagarto grande, en 1827. También en ese mismo año Mantell encontró un colmillo fosilizado. Era como el de una iguana pero mucho más grande, por lo que lo llamó iguanodon, y en 1832 nombró a un grupo de huesos fósiles encontrados en una cantera como Ilaeosaurus, que significa lagarto del bosque. Para agrupar a estas tres especies que no tenían cabida con las demás, el paleontólogo Richard Owen inventó una palabra en griego que significaba reptil terrible, Deinos y Saurus, es decir, dinosaurio. Este descubrimiento fue tan importante que llegó a oídos del príncipe Alberto, el marido de la reina Victoria, a la que pidió apoyar al paleontólogo, lo que terminó permitiendo la creación del Museo Natural de Londres. ¿Conoces las catacumbas de Odesa? Su disposición se remonta a finales del siglo XVIII y tiene la curiosidad de que su formación no tiene nada que ver con el entierro de difuntos. Como otras catacumbas, su origen es natural. A consecuencia de la formación kárstica, que es la disolución de la roca caliza debido a las filtraciones de agua, se formaron oquedades en la tierra, que fueron aprovechadas por la mano del hombre que lo explotó como canteras subterráneas. Terminaron formando una estructura de más de 2.000 kilómetros y 3 niveles. Es decir, comparadas con las catacumbas de Roma, que abarcan 300 kilómetros, y las de París, 500, son notoriamente más grandes. Además, esta estructura forma un laberinto, y su disposición caótica tiene un sentido, ya que cualquiera que quería materiales para construir podía excavar y sacar roca de dichas canteras. En el pasado ha tenido multitud de usos. Lo usaron las personas sin techo, los contrabandistas, el ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial como escondite y durante la Guerra Fría como búnker antinuclear. En la actualidad hay un tramo sin descubrir y se han contabilizado 1 millar de entradas a las catacumbas, muchas cerradas para evitar que la gente entre sin permiso. ¿Sabes qué es el espectro de la montaña? Antiguamente, algunas personas creían que este espectro era un protector de la montaña. Otros pensaban que era simplemente un encuentro con espíritus de otro mundo. Pero lo cierto es que tiene una explicación lógica. Se le denomina también como espectro de Brocken, y es un efecto óptico. Ocurre cuando el sol refleja la sombra de quien está observando sobre unas nubes que se encuentran más bajas que el mismo. Por lo tanto, suele darse en lugares de montaña o incluso en aviones. Además, este efecto óptico va acompañado de un halo circular de arcoíris, también conocido como gloria. El nombre procede de Alemania, de la montaña Brocken, un pico de los montes Harz, en el que es muy común la niebla a baja altura y por lo tanto donde se puede ver este efecto óptico frecuentemente, tanto que fue una leyenda local. Este fenómeno fue descrito por primera vez en 1780 por Johann Silberschlag, un científico natural prusiano, y desde entonces sirvió como referencia en múltiples obras de la región.